Buenos días chicos, hoy estamos aquí en un nuevo vídeo en el que vamos a estar explicando básicamente todo lo que tiene que ver con la ley de Gauss, qué es, de dónde viene, etcétera, ¿no? Vale, imaginaros que nosotros tenemos, pues no sé, un grifo, ¿vale? Imaginaros esto así, un dibujo muy esquemático, perdonad mi arte y mi pulso. Imaginaros que nosotros tenemos un grifo por el que salen pues agua, ¿no? Sale por aquí agua. Obvio, cayendo. Esto no va para arriba, ¿vale? Como podemos ver aquí, el agua está viniendo por aquí y está atravesando un cierto área. ¿Qué área? Este que tenemos acá. Está atravesando ese área, ¿ok? En base a este dibujo, nosotros podemos definir una nueva magnitud que podemos denominarla como flujo. ¿Y qué es lo que nosotros queremos denominar flujo? Pues básicamente esta situación que estamos teniendo aquí, o sea, como unas ciertas líneas que están atravesando una cierta superficie, ¿sabes? Una cierta cantidad de líneas que están atravesando una cierta superficie, esa que habíamos pintado de rojo. Vale, muy bien. Viendo este esquema, nosotros podemos sacar unas cuantas conclusiones. La primera, ¿cuál es? Bueno, pues que el flujo debe de ser directamente proporcional, y eso ya nos implica multiplicar por algo, debe ser directamente proporcional, o dicho de otra manera, tiene que estar relacionado con el área. ¿Y por qué digo esto? Pues básicamente por lo siguiente, mira, si nosotros tenemos un área muy pequeña y nosotros hacemos pasar agua por aquí, pues por aquí pasará poca agua. ¿Por qué? Porque el área es muy pequeñita. Pero si nosotros hacemos el área más grande, pues obvio que por aquí podrá pasar más agua. Eso es lógico, ¿no? Bueno, pues en base a esto, podemos decir con toda certeza que el flujo debe estar relacionado con el área. Esta área, el área que se está atravesando, ¿ok? Vale. Pero, ¿y eso? Es acá, ¿eh? Porque aquí nos falta algo, aquí nos falta algo, ¿no? Bueno, pues esa acá la podemos sacar también mirando estos dibujos. Mirando este dibujo, mirando este y mirando este. ¿Cómo la sacamos? Pues mira, de una manera muy sencilla. Hemos dicho que si el área era muy pequeñita, pasaba menos cantidad de agua. Y decíamos que si el área era más grande, pasaba más cantidad de agua. Pero es que podemos sacar otra relación un dato más interesante. Si nosotros hacemos correr, imaginemos que tenemos el mismo área, el de la regadera, el del grifo. Imaginaros que nosotros hacemos por esta regadera aquí imaginaria correr poca agua. Pues va a salir menos, ¿no? Van a haber menos líneas aquí atravesando esto. Sin embargo, si nosotros hacemos correr mucha agua por aquí, pues por aquí va a salir mucha agua. ¿Cierto, no? Cierto, estamos de acuerdo con eso. Muy bien. Si tenemos eso en cuenta, podemos afirmar también, voy a dejarlo aquí esquematizado, podemos afirmar también que nuestro flujo debe estar relacionado con la cantidad de agua que sale, ¿no? En este caso, porque estamos hablando de agua, ¿no? En el caso del campo eléctrico, la idea es similar, es prácticamente la misma. El flujo debe estar relacionado con el área y aquí en vez de líneas de, o sea, chorros de agua, ¿qué es lo que vamos a tener? Líneas de campo. ¿Líneas de qué? De campo eléctrico. Luego, aquí tenemos una primera aproximación de lo que es el flujo. El flujo, por supuesto, eléctrico. Porque luego también está el flujo magnético, pero esto no tiene nada que ver ahora mismo. Pues tenemos aquí una primera aproximación para el flujo eléctrico. Nos vamos a guardar esto, ¿vale? Porque esto es importante. Aunque no es realmente la expresión de flujo, es importante. Así que nos la vamos a guardar.
Ahora vamos a hacer un hincapié en lo siguiente. Nosotros hemos estado trabajando como con una situación un tanto ideal, ¿no? Porque nos hemos estado trabajando en verdad, aunque sea una circunferencia, lo que yo pinté, hemos estado trabajando con una superficie que era, o sea, plana, ¿ok? Y aquí venía el campo por aquí, lo atravesaba, venía por acá, salía por acá, etc., ¿no? Coño, perdón. Esto es el campo. Y esta es el área, por supuesto. Esta es el área. Muy bien, muy bien. Pero es eso lo que digo, estamos trabajando como con una situación un tanto ideal, ¿no? Y esto no siempre es así, porque nosotros podemos también tener un flujo en una superficie que sea curva, que tenga irregularidades, etc., ¿no? Vale, pues para conseguir solventar este problemilla de aquí que se nos está generando, vamos a atender a la siguiente situación. Imaginaros esto. Imaginaros que nosotros tenemos esta especie de cuña aquí, ¿vale? Nosotros tenemos esta situación. Esta área que está aquí, esa área que está ahí, es la que corresponde, porque esta área es plana. Bueno, en verdad aquí todas estas áreas son planas, pero ya vais a ver a lo que me refiero. Esa área de ahí que la vamos a llamar A1 es a la que le corresponde ese flujo, digamos, ideal, que era este. Vale. No obstante, si nosotros dibujamos aquí las líneas del campo, nos damos cuenta de que hacen así. ¿Ok? Este es el campo. Estas son las líneas de campo eléctrico. Aquí en verdad se está atravesando esta superficie, se está atravesando por aquí, por aquí, por aquí. Pero bueno, esta área que está aquí la vamos a pintar de amarillo. Esta área que está aquí la vamos a llamar A, porque es con la que vamos a estar trabajando ahora. Entonces, nosotros vemos que tenemos aquí una expresión del flujo que nos sirve para nuestro área 1, pero esa expresión del flujo realmente nos sirve para nuestro área A. No. Vamos a ver, pero ¿por qué no? Veamos. Nosotros tenemos aquí que el flujo, ¿qué es? Es un escalar. ¿Y el campo eléctrico? El campo eléctrico es un vector. Tiene dirección, sentido, etc., ¿no? Es un vector. Entonces, nosotros estamos trabajando con una función escalar, lo que es el flujo, y estar definiéndola de esta manera como algo por el módulo de un vector, pues como que no es muy elegante matemáticamente, que digamos, ¿no? Por ahí ya primero tenemos un problema, porque nosotros queremos solventar eso. Pero claro, es que nosotros aquí tenemos un producto, y ya me dirás tú de dónde sacamos aquí vectores, porque nosotros no podemos colocar y decir, coger aquí y decir, vale, entonces el flujo, que es el área A, colocamos el campo como vector y ya está, y se acabó el problema, ¿no? Pero no, porque si nosotros hacemos esto, tenemos un vector. Un número por un vector es otro vector paralelo a este. Y hemos dicho que el flujo es un escalar, por lo tanto esto no vale. Para solventar este problema vamos a atender a lo siguiente. Vamos a dibujar esto, pero de perfil. Recordamos nuestra expresión que está incompleto, lo podríamos calificar así como que está incompleto, del flujo, ¿no? La expresión del flujo incompleta. Vale, tenemos eso. Aquí teníamos el área 1 y aquí teníamos el área A y las líneas del campo que hacían así, que tiene esa dirección, ese sentido, perdón. Si nosotros nos fijamos aquí, nosotros lo que queremos aquí es encontrar una relación, ¿vale? Entre el campo, esta área A y esta área 1. ¿Por qué? Bueno, pues porque la expresión del flujo del área 1 ya la sabemos. Entonces queremos ver si hay alguna relación entre todo esto que nosotros podamos sacar. Vale. Pues resulta que sí la hay. Supongamos ese ángulo tita. Pues
Aquí, ¿qué relación podemos encontrar entre A1, A, el campo y tita? Pues mira, de entrada, bueno, por supuesto, teniendo en cuenta esto, de entrada podemos ver lo siguiente. Podemos atender al coseno de tita. ¿Qué es el coseno de tita en esta situación? No es más que A1 entre A. Por lo tanto, ¿qué es A1? A1 es lo mismo que A por el coseno de tita. ¿Y por qué despejé A1 y no despejé A? Pues por lo siguiente. En la situación de esta área, nosotros decíamos que el flujo en A1 era A por E. ¿Pero qué A? A1. Si nosotros sustituimos aquí ahora A1 por esto, vamos a encontrar lo siguiente. Reordenando por el coseno de tita. Y ahora fijaros que ahora nos estamos acercando más a lo que realmente es la expresión vectorial esa que estábamos buscando. Porque fijaros, esto es una E. Esta E es esta E. No es epsilon ni nada de esto. Pero bueno. Ahora nos estamos acercando más a la expresión vectorial que estábamos buscando. ¿Por qué? Pues básicamente porque esto de aquí se está pareciendo ya al producto escalar. Que si nos acordamos, el producto escalar tenía la siguiente expresión. Supongamos un vector, no sé, el vector A por el vector B, el producto escalar era el módulo de A por el módulo de B por el coseno del ángulo que forman, que también se puede escribir como A por B por el coseno del ángulo que forman. Eso sí, A y B, ¿qué son? Vectores, o sea, son los módulos de los vectores, pero que en esencia son vectores. Teniendo esto aquí presente y fijándonos en esto, podemos ver que nosotros aquí tenemos un primer vector y tenemos el coseno. Tenemos, por así decirlo, el A y el coseno. Nos falta B. Entonces, aquí nosotros podríamos pegarnos la jugada si conseguimos meter esto del producto escalar en nuestra expresión del flujo, pero sin alterarla, o sea, sin modificarla. Es decir, bueno, intuyo que me entendéis. O sea, sin hacer cambios que nos perjudiquen a la expresión original, porque fijaros lo que hay aquí. Aquí hay un igual. O sea, todo lo que coloquemos aquí tiene que ser igual a lo que hay aquí. Luego aquí no podemos meter cosas que no pertenezcan. Vale, hemos llegado aquí. Volviendo a nuestro dibujo, fijaros, yo voy a denotar aquí un vector y lo voy a llamar vector normal. ¿Pero vector normal a qué? Vector normal a la superficie. Este vector de aquí. Lo voy a denotar como el vector normal. Entonces, si yo aquí me trazo un triángulo semejante, lo voy a hacer en otro color para que se note bien. Si yo me hago aquí un triángulo semejante, este ángulo de aquí sigue siendo θ. Y como vemos, aquí se forman 90 grados. Luego, si esos son 90 grados, este ángulo de aquí tiene que ser 90 menos θ. Pero es que si nos volvemos a fijar, aquí se forma otro ángulo de 90 grados. Y si este ángulo de aquí vale 90 menos θ, para que este ángulo con este ángulo sumen 90, la única manera de que se consiga eso es que este ángulo de aquí sea θ. Luego, pasando al limpio, este ángulo que está aquí también es θ. Vale, entonces vemos aquí
aquí tenemos una relación. Aquí tenemos una relación vectorial. Y lo podemos relacionar tanto por el producto vectorial como por el producto escalar. Pero a nosotros, ¿qué nos interesa más, el producto escalar o el producto vectorial? Recordemos, el producto vectorial da un vector y el producto escalar da un número, es decir, un escalar. ¿Qué nos interesa más a nosotros? El producto escalar. Luego nos olvidamos del producto vectorial. ¿Por qué? Bueno, pues porque esto es el módulo del primero por el módulo del segundo por el coseno del ángulo que forman. Y fijaros, aquí se nos está quedando ya la expresión que nosotros teníamos para el flujo. No obstante, esto y esto no son exactamente lo mismo. No son exactamente lo mismo. De hecho, fijaros, este n que nosotros hemos colocado aquí, estamos diciendo que es un número. ¿Cuál? No sabemos, pero es un número. Puede ser 1, puede ser 20, puede ser, no sé, cualquier número positivo, ¿no? Es un número. Y nosotros hemos dicho que no podemos alterar esto que tenemos aquí. No podemos alterarlo. Luego, ¿cómo conseguimos que esto no se altere? Pues fijaros, si nosotros hacemos 1, esta n, si nosotros hacemos n igual a 1, ¿qué es lo que obtenemos? De aquí obtenemos e por el coseno de tita. Y recordando lo que teníamos del flujo, que teníamos a por e por el coseno de tita, fijaros, esto es esto que está aquí. Pero claro, lo hemos conseguido haciendo n igual a 1. Si n es igual a 1, ¿qué vector tiene de módulo 1? Pues cualquier vector unitario, ¿verdad? Ah, mío. Entonces esto es igual a e por el vector n. Pero es que n era unitario. Luego esto es realmente así. Es así. Entonces podemos sustituir aquí esta expresión que hemos encontrado aquí, quedándonos de la siguiente forma. El flujo es igual a por e por n unitario. Ok. Entonces aquí nosotros cogemos y cambiamos esto por esto. Bien. Entonces, hemos conseguido esta expresión de aquí, que ya se parece más, o sea, ya tiene más que ver con la realidad, ¿no? Es una expresión más general y además es elegante matemáticamente. Tenemos un producto escalar multiplicado por un número, esto no nos interesa tanto, pero tenemos aquí un producto escalar que nos va a devolver un escalar, y un escalar multiplicado por un escalar sigue dando un escalar. Luego tenemos que el flujo aquí sigue siendo un escalar. Vale. Ahora vamos a atender a lo siguiente. Si nosotros proyectamos el vector campo eléctrico en sus componentes, teniendo en cuenta que esto es el origen, esto es el origen de nuestro sistema de referencia, nosotros vamos a obtener lo siguiente. Fijaros, vamos a obtener dos vectores, que va a ser este de aquí y va a ser este de aquí. Este vector de aquí es la componente tangencial a la superficie del vector campo eléctrico. Lo denotamos como E sub t, componente tangencial. ¿Y esta cuál es? Esta es la componente normal. Esta es la componente normal, E sub n. Ahora fijaros, si esto de aquí es teta, por trigonometría esto tiene que ser teta también. Entonces, si esto es teta, si esto de aquí es teta,
Fijaros, podemos obtener otra relación que nos es de gran utilidad. ¿Cuál es el coseno de tita? El coseno de tita es igual a E sub n entre el campo eléctrico. Si nosotros despejamos aquí, podemos decir perfectamente, por cierto, esto es el módulo. Es el módulo, es esta distancia. Estamos teniendo en cuenta una distancia. Luego esto es el módulo. Vale, muy bien. Despejando E sub n, ¿qué nos queda? Nos queda que E sub n es igual a E por el coseno de tita. Y entonces, si nosotros atendemos a nuestra expresión que teníamos, que el flujo era igual a A por E por el vector normal, y desarrollando esto es lo mismo que A por el módulo del primero por el módulo del segundo por el coseno del ángulo que forman, teniendo en cuenta que esto vale 1, aquí nos queda A por E por el coseno de tita. Y fijaros, E coseno de tita, ¿qué es? E sub n. Luego, aquí podemos colocar que el flujo es igual a E sub n por A. ¿Cómo podemos interpretar esto y qué significa esto? ¿Esto qué nos está diciendo? Esto nos está diciendo que el flujo no es más que la proyección del vector de las líneas del campo eléctrico en la dirección del vector normal unitario. Cosa que ya podíamos saber por la definición de producto escalar. Y encima con un vector unitario. Es decir, esto es lo que correspondería, esta línea amarilla es lo que correspondería al flujo. Tener esto en cuenta, porque esto de aquí es importante. Importante. Es una proyección. Esto es una proyección. Es una proyección. Ahora vamos a tener en cuenta lo siguiente. Imaginemos que tenemos aquí una carga. Tenemos aquí una carga Q. Vamos a suponerla positiva. Y tenemos nosotros aquí, pues, un globo. Vamos a suponer un globo rojo, muy bonito. Tenemos aquí un globo rojo. Fantástico globo. De nuestra carga van a salir líneas de campo. Atendiendo a esto, si nosotros tomamos aquí superficies, estas superficies, y nosotros dibujamos aquí los vectores normales y los vectores campo eléctrico, como podemos ver, todos estos vectores forman un ángulo tita mayor de 90 grados. Y si atendemos a todos estos de aquí, estos forman un ángulo tita sub 1 menor de 90. ¿Por qué decimos esto? Porque fijaros, el coseno de un tita, siendo tita mayor que 90, ¿cómo es? Es menor que 0. Y el coseno de tita sub 1, siendo tita sub 1, ¿esto cuánto da? No sabemos cuánto da, pero sí sabemos que es positivo. Vale. Bueno, un hincapié rápido. Esto es así porque nosotros tenemos aquí un cierto ángulo tita y este es el punto P, pues sabemos que esta distancia es el coseno y sabemos que esta distancia es el seno. Luego
Luego, si el ángulo es mayor de 90, que es θ sub 1, lo que corresponde a θ sub 1, el coseno, ¿dónde va a quedar? El coseno va a quedar aquí. Y como vemos, esta es la zona negativa, luego va a ser negativo. ¿Vale? Es por eso. En el caso que tenemos esto, tenemos esto de aquí. Tenemos esto de aquí. En base a esto, ¿qué podemos sacar de conclusión? Bueno, pues que si sumamos todos los flujos que se generan aquí, vamos a llegar a la conclusión de que en esta situación, el flujo total es 0. Y como vemos, ¿dónde está la clave aquí? En que la carga estaba fuera de la superficie. Y esto es importante, la carga estaba fuera de la superficie. ¿Qué superficie? Esta de aquí, la roja. Esta superficie de aquí. Esta superficie. Que de hecho a esta superficie se le llama superficie gaussiana. Y es esa de ahí roja. Vale. Ahora supongamos que tenemos justo la situación contraria. El ángulo que se forma es un ángulo menor de 90. O sea, aquí el θ es menor de 90. Lo que implica que el coseno del θ va a ser mayor que 0. Luego, en este caso, el flujo es distinto de 0. ¿Por qué? Porque vemos que la carga está dentro. Luego, atendiendo a estas dos situaciones, sacamos una conclusión. Si la carga está fuera, el flujo vale 0. Y si la carga está dentro, el flujo es distinto de 0. Entonces, si nosotros tenemos una cierta superficie y nosotros tomamos un infinitesimal de área y nosotros queremos saber cuál es el flujo total a través de toda la superficie, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues sumar todos los infinitesimales estos que tenemos aquí, todos los infinitesimales que contiene nuestra superficie P. ¿Vale? ¿Cómo hacemos eso? Bueno, pues simple y llanamente con la herramienta que tenemos matemática de la integral. El flujo a través de eso, ¿qué sería? Eléctrico por el vector normal unitario por el diferencial de área que estamos tomando. Este es nuestro flujo, ese es nuestro diferencial de flujo. Este que está aquí. Luego, para obtener el flujo que estamos teniendo, pero completo, en toda la superficie, integramos esto. Luego tenemos la integral del diferencial del flujo, tiene que ser igual a la integral de E por el vector normal por el diferencial de área. Pero claro, tengamos en cuenta lo siguiente. Estamos tomando una superficie. Primero, esa palabra es clave, superficie. Y luego estamos teniendo en cuenta una superficie que además es cerrada. Luego, como es cerrada, aquí tenemos que... Y como es una superficie, le añadimos una S. Esta es la expresión del flujo. Esta que tenemos aquí. Bien, entonces, llegados a este punto, que ya prácticamente es el final, ¿qué es lo que nos dice Gauss? Porque claro, esto de aquí tiene una consecuencia, esto debe tener una consecuencia, esto lo genera algo. Vale, entonces, ¿qué es lo que lo genera? Bueno, pues aquí es donde viene Gauss. Aquí es donde viene. Nos dice es que este flujo que nosotros hemos encontrado, que es igual a la integral de la superficie cerrada de esto, es igual a ¿qué? A la causa. ¿Y cuál es la causa? Una carga encerrada en el interior entre la permitividad del vacío. Pues así es que nosotros llegamos
a la estupenda y fantástica ley de Gauss. Aquí veis el paso teórico, ¿no? Todos los pasos que hemos estado dando para llegar. Hemos empezado de aquí y hemos terminado aquí. Bueno, pues aquí donde veis el marco teórico, ¿no? Esto lo podemos calificar así, ¿no? Vamos a poner aquí, esto es la teoría. La ley de la ley de Gauss. Esta ley se suele utilizar sobre todo para casos en los que haya una alta simetría, ¿vale? Esto hay que tenerlo en cuenta. Alta simetría, por ejemplo, se suele utilizar sobre todo para, no sé, calcular campos eléctricos en esferas debido a cargas que están en el interior, ¿vale? Que provocan un flujo así. Eh, para calcular las cargas, ¿cómo? Pues mirad, nosotros cogemos y nos creamos aquí una superficie gaussiana. En este caso, lo que más nos conviene, ya lo veréis, es generar un cilindro. Nosotros generamos aquí un cilindro de esta forma. Y nosotros lo que hacemos con este cilindro es pintar dos vectores normales. Este es uno y este es otro. Este es un vector normal, perdón, unitario. Y este es otro vector normal unitario. Y mediante la ley de Gauss nosotros podemos calcular la carga que hay encerrada en este cilindro, que es básicamente la carga del conductor, ¿vale? De este conductor de aquí. Pues nosotros podemos conocer la carga, pues aquí se ve que está relacionada con el flujo. Calculando el flujo que hay a través de las superficies, que sería esta superficie de aquí y luego las tapas, que sería esta superficie de aquí y esta superficie de aquí. Hasta aquí el vídeo. Espero que os haya servido de algo, os haya ayudado y nada. Sí, y nada, eso. Comentar que esto me lo había pedido a mí un colega del grado. Y nada, poco más. Eso, que espero veros en la próxima. Espero que os haya ayudado en algo. Y eso, lo dicho. Hasta la próxima.